Buenas noches, licenciado. Espero que se encuentre bien. El día de hoy voy a estar compartiendo lo que es el tema eh, de lo que es cuartil, decil y porcentiles, que son las medidas de posición no central. ¿Qué son las medidas de posición? Nos vamos a poder dar cuenta que las medidas de posición van a ser valores que nos van a permitir dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales. Estas las vamos a poder utilizar para poder clasificar la observación dentro de una población o muestra. Las medidas más usuales son los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué son los cuartiles? Bueno, los cuartiles van a ser tres valores de la variable. Estas van a estar divididas en un conjunto de datos ordenados que estas se va a dividir en cuatro partes iguales. Esto no quiere decir que sean cuatro cuartiles, únicamente van a ser tres cuartiles que se dividen en cuatro partes iguales. El primer cuartil va a ser igual al 25%, el segundo cuartil al 50% y el tercer cuartil al 75%. Importante también conocer que el cuartil número 2, es decir, el 50%, va a ser igual a la mediana siempre. Repito, los cuartiles se dividen en cuatro, pero únicamente existen tres. Luego tenemos lo que son los deciles. Los deciles vamos a ver que también van a ser una serie de datos ordenados que se dividen en 10 partes iguales, pero son 9 valores. Es decir, está el decil 1, decil 2 y así sucesivamente hasta llegar al 9, pero repito, son 9 deciles que se van a dividir en 10 partes iguales. Y por último están los percentiles. Los percentiles de igual manera son una medida también estadística, obviamente. Estas van a dividirse en lo que son 100 partes y que cada una va a ser igual al 1% de los datos más pequeños. Por ejemplo, el percil 60 va a ser igual al 60%, el percil 1 va a ser igual al 1%. Vamos a tener un ejemplo para poder conocer esto o entenderlo de mejor manera. Se realizó una encuesta para poder conocer las edades de un grupo de 60 personas que trabajan en un call center, de la cual se obtuvieron los siguientes datos. Y aquí tenemos una tabla de datos con la edad de 30 a 35 años. Se encuentran tres personas. De 35 a 40 años, 7 personas. De 40 a 45 años, 12 personas. De 45 a 50 años, 23 personas. De 50 a 55 años, 14 personas. Y de 55 a 60 años, una persona. Un total de 60 personas. En base a ello se debe determinar las edades entre el 25%, el 50% y el 85%. Para poder determinar el 25% vamos a estar utilizando lo que es el cuartil 1, recordando que el cuartil 1 es igual al 25%. La fórmula de esta es la siguiente. Vamos a poder darnos cuenta que tenemos eh, aquí la fórmula que es cuartil y una X. La X va a ser igual al número de cuartil que vamos a estar trabajando. En este caso sería 1. Cuartil 1 es igual a nuevamente el número de cuartil que se trabaja por el número de frecuencia, que en este caso pudimos ver que el total es 60 dividido 4. ¿Por qué 4? Porque 4 es son las partes iguales en las que se divide el cuartil. Repito, el cuartil son 3 cuartiles y se divide en 4 partes iguales. Entonces, cuartil 1 va a ser igual a 1 por 60 dividido 4. Esto nos va a dar un total de 15. Esto cabe resaltar que no es, este 15 no es el 25%, sino que esta fórmula nos ayuda a poder determinar lo que es la posición. Entonces vamos a poder darnos cuenta de lo siguiente. Esta posición que es 15, lo vamos a estar buscando en lo que es la frecuencia acumulada. Tenemos 3, 10, 22, es decir, no tenemos el número 15 exacto. Entonces, como el 15 en el 10 no se encuentra, entonces los primeros dos no los vamos a estar tomando en cuenta.
En el 22 ya vamos a ver que es un número más alto que 15. Sin embargo, en este 22 ya está incluido el 15. Entonces, acá vamos a ver la posición, que es 15, y el dato acá es 40 a 45 años. Entonces, de interpretación sería, el 25% de las personas se encuentra entre las edades de 40 a 45 años. Bueno, entonces este sería el primer dato, el 25% de las personas, repito, se encuentra entre las edades de 40 a 45 años. Para esto utilizamos el cuartil 1, que es igual al 25%. Luego tenemos el 50%. Tenemos que encontrar el 50%. Para esto vamos a estar utilizando el decil número 5. Recordando que los deciles se dividen en 10 partes y que existen 9 valores. Para ello vamos a estar utilizando el quinto valor, que es el decil número 5. La fórmula la vamos a estar encontrando de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver qué es decir la X, esta X y esta X son igual al valor, que en este caso sería 5, por el número que ya vimos que es el total de la frecuencia, que es igual a 60, dividido 10. Acá se va a dividir en 10 porque vemos que el decil se divide en 10 partes iguales, entonces quedaría de la siguiente manera. Decil 5 es igual a 5 por 60, que es la frecuencia total, dividido 10, que es en las 10 partes en las que se divide, nos da un igual de 30. Y repito, este no va a ser, no vamos a decir que el 50% es igual a 30, sino que nos ayuda a entender la posición. Entonces nos vamos a dar cuenta que en 3, 10 y 22 no vamos a encontrar lo que es este dato. Sin embargo, en 45 ya está incluido el 30. Entonces, vamos a ver que esta va a ser la posición, la frecuencia es 23 y el dato es 45 a 50 años. Entonces, queda de la siguiente manera la interpretación. El 50% de las personas se encuentra entre las edades de 45 a 50 años de edad. ¿Qué estuvimos utilizando para poder conocer este porcentaje? Pues pudimos ver que utilizamos el decil número 5, que va a ser igual al 50% de los datos que obtuvimos. Y por último vamos a estar viendo el 85%. Para ello vamos a ver la fórmula, que queda de la siguiente manera. P, luego X. P es de percentil. X nos vamos a dar cuenta que la X de aquí va a representar el valor que vamos a utilizar por N, que es el número de frecuencia, dividido 100. ¿Por qué se va a dividir dentro de 100 acá? Bueno, los percentiles, vamos a recordar y vamos a darnos cuenta que los percentiles siempre van a estar divididos en 100 partes iguales. Entonces queda de la siguiente manera al realizar esta fórmula ya. Percentil 85, que es el valor que estamos utilizando. Recordemos que los percentiles se dividen del 1 al 100. Entonces aquí estamos utilizando el valor 85. Percentil 85 es igual a 85, que es el valor utilizado, por 60, que es la frecuencia total, dividido 100, que es las partes en las que se dividen los percentiles, y nos da un igual de 51. Repito, el 51 va a ser para la posición que vamos a estar utilizando. Entonces, en los primeros datos no lo vamos a encontrar hasta llegar al 59. Es decir, el 51 no lo encontramos exactamente acá. Sin embargo, ya está incluido en el 59 de acá, que es la posición. La frecuencia es 14 y el dato es 50 a 55. Por lo tanto, la interpretación quedará de la siguiente manera. El 85% de las personas se encuentra entre las edades de 50 a 55 años de edad. Y así es como podemos calcular nosotros los diferentes porcentajes en base a estas medidas
tomando en cuenta siempre los cuartiles, los percentiles y los deciles. Gracias, licenciado, por su atención y eso fue todo por el día de hoy.